Estamos con Gonzalo Giner para hablar de su última novela, La sombra de los sueños. Ya llevas 9 novelas. ¿Cuántas de caballos? Pues de caballos esta va a ser la tercera, porque todo arrancó con El sanador de caballos, una historia de un veterinario medieval que necesitaba meter los caballos porque era el animal que trabajaba en la profesión en ese momento. El jinete del silencio fue también de otro caballo más artístico y vamos a hablar como de caballos históricos, de personajes también que tuvieron una gran influencia y que son personajes con mucho pozo histórico también. Supongo que tu primer coche sería un 2 caballos. Bueno, pues no llegué, bueno, casi me hubiera gustado, fíjate, era un coche divertidísimo, de verdad, porque es de los que casi parece que ibas a volcar. Sí, Y las en las curvas. ventanillas, sí, me acuerdo de esos coches, no. Tuve un 127 heredado de mi hermana, que tenía más años que Matusalén, pero para mí fue una joya, claro. Pero no, mira, los caballos han influido mucho en mi vida, pero no en los coches todavía no. Pero sí me gustan. Pe- Está apuntando. Se está quejando. Se está ¿Cómo lo has quejando, está quejando. comprado? Pero sí me gustan los coches con muchos caballos. Eso sí me gusta. O sea, no las calesas que tenemos por aquí No, cerca. no. ¿No? Bueno, la novela no sabría bien cómo definirla, sino una novela histórica, un thriller histórico, una novela de aventuras. ¿Cómo la definirías tú? Yo creo que es una novela de aventuras, así como para alguien que se quiera asomar, va a encontrar sobre todo acción, aventuras, suspense, pero muy dinámica, muy rápida, con un ritmo, ya digo, muy acelerado, pero sí que es verdad que tiene y contiene dentro de esa novela, que es de aventuras, hay una novela histórica dentro, porque recoge en bastantes capítulos la historia de un personaje histórico y le vamos a ver en su tiempo, que es en el siglo XII y se llama Saladino. Vamos a recorrer en los últimos años de su vida, desde que él gana la batalla de los Cuernos de Jatín y vence a los cristianos, y luego después le vamos a encontrar, pues eso, metiéndose en Jerusalén y con los pasos siguientes, que era cuando entraron la siguiente cruzada, la tercera cruzada, que vienen los reyes a combatirle. Pero vamos a ver al personaje, al hombre, al padre de familia, al poeta, que le encantaba la poesía, era un buen lector de poesía, la asceta, al hombre que tiene dudas, que no quiere ir a la guerra, que habla con su madre, que habla con su... O sea, es a la parte humana de un héroe mitológico. Que habla con Maimónides, Fíjate que además... es un gran filósofo que nació en Córdoba. Exacto. Maimónides, cuando tiene que huir de España, se refugia inicialmente en la zona de Argelia, pero luego termina acabando en el Cairo, y en el Cairo trabaja para Saladino, y es su médico y su físico, bueno, en ese momento se llama su físico, Gran físico. pero también su filósofo de compañía, su hombre de pensamiento. Maimónides tiene que esconder su condición judía, porque si no, allí no podía hacer nada. Y hay un tráfico de correos, que es el que he podido leer, entre Maimónides y Saladino, sobre todo cuando Maimónides se queda siempre a vivir en el Cairo, no sale del Cairo, pero Saladino sí, o sea, en todos los frentes de guerra que tiene que emprender, se va a Siria, se va a Palestina, y todo ese recorrido él utiliza muchísimo el correo para comentar lo que está pasando, preguntar cosas, era su consejero. Y esa crónica de correos es súper apasionante y de ahí saca un montón de cosas. Sí. Y un consejero que le decía la verdad, que casi lo obligaba a decirle la verdad, que no le gustaba que le hiciesen la pelota o... Exactamente, exactamente. Sí, fíjate, la primera aproximación que sale en la novela de Saladino es en el segundo capítulo, hablando con Maimónides y con su secretario, y él se hace sus preguntas, que son cosas, yo siempre me lo he planteado, evidentemente una persona que luego, pasado un montón de siglos, sabes que ha sido una persona muy importante en la historia, pero ¿qué podía pensar él de sí mismo, ¿no? Es decir, ¿y qué dirán la gente de mí? ¿Y qué dirá la historia de mí en el futuro, ¿no? Y entonces, como bien dices, si tienes a un consejero al lado que te dice la verdad, es diferente al que te está adulando, el que te dice, bueno, van a pensar que eres la no sé qué, no, pues Maimónides le dice, pues muchos van a pensar que eras un demonio y que has hecho barbaridades,
y otros pues pensarán lo contrario. Entonces habrá un equilibrio allí. O sea, tampoco creas que esto va a ser de otra manera. O sea, que digamos que era un rey, en este caso un emir, que le gustaba que le dijesen la verdad, que no Sí, estuviese sí. engañado por sus asesores o consejeros. Tenía muchas Todo lo contrario que características. pasa ahora. Exacto. Tenía muchas características, sí. Por cierto, efectivamente has puesto una comparación actual que es dolorosa porque no tiene nada que ver. Pues hombre, este era un hombre generoso que cuando, fíjate si tuvo capacidad de coger botines de guerra increíbles, y él tenía muy claro que tenía que donar todo esto al pueblo. Entonces él donó prácticamente todo lo que conseguía y sus riquezas. Poco antes de morir prácticamente se quedó, hay una crónica además que se quedó con una caja que tenía, no sé, no me acuerdo la cifra, pero igual 23 dinares o la moneda que fuera en ese momento, que no era nada. Bueno, pues todo ese cúmulo de virtudes al final acaban vistiendo al personaje, ¿no? Y es un personaje con muchos ángulos, pero yo creo que atraerá al interés del lector. Bueno, y para terminar, el ilusionismo está muy presente en una de las protagonistas, quizá la segunda protagonista, Sara, y su abuelo. ¿Por qué te has fijado tanto en el ilusionismo y por qué empiezas de esa manera tan espectacular la novela? Bueno, porque es verdad que toda la novela va a ser una especie de juego de ilusionismo, aunque no, el lector no se va a dar cuenta de ello hasta casi al final. Ahora adelanto un poco, o sea que igual le prevengo un poquito, pero a ver, Sara efectivamente, si entra en acción y hay un personaje que quiere algo de ella y se lo va a pedir, es precisamente por sus capacidades de llevar el ilusionismo hasta extremos insólitos. Por eso sí me interesaba que desde el primer capítulo todos entendiéramos quién era Sara, y a Sara le vamos a ver, no pasa nada por contarlo porque es la primera página y la segunda, le vamos a ver queriendo robar en directo delante del público un cuadro en el Museo de Orsay en París, un cuadro de un ilusionista, de Manet, que es donde, bueno, digamos, o sea, me parece bastante complicado con público delante que pueda hacerlo. Bueno, pues ahí es donde encontraremos hasta dónde puede llegar las técnicas de ilusionismo en confundir, despistar la atención de los presentes hacia otro punto, y mientras hace lo que tiene que hacer ella, no cuento mucho más, pero yo creo que va a sorprender, no solo ese robo, porque luego practica unos cuantos más en otros sitios y creo que todos tienen un sorprendente resultado. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, por atendernos. A ti, encantadísimo. Y que tengas muchísima suerte y que vengan muchísimos ejemplares. Que te lo mereces. Y yo que nos volvamos a ver dentro de otros 2 o 3 años. Por supuesto, cuenta donde con ello. sea. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A ti, a ti. Bueno, pues muchas gracias.